Hoy día hay tanta gente que miente o que no cumple sus promesas que no es de extrañar que a muchas personas les cueste cada vez más confiar en otros. En realidad la historia está llena de promesas incumplidas. A menudo las naciones han suscrito pactos de no agresión que luego se han roto y eso ha resultado en guerras espantosas y muchas muertes. En cierta ocasión, Napoleón dijo: los gobiernos solo mantienen sus promesas cuando les conviene o cuando se les obliga a hacerlo. Y en realidad los políticos suelen incumplir las promesas que hicieron durante la campaña electoral que los llevó al poder. Esto no nos lo tiene que contar nadie, ¿verdad? Se le atribuye a Winston Churchill, estadista inglés del siglo pasado, una frase irónica pero muy cierta también. Él dijo: un político debe ser capaz de predecir lo que sucederá mañana, el mes próximo y el año que viene y explicar después por qué no ha ocurrido. Bueno, ¿qué hay de lo que prometen las personas a nivel individual? La verdad es que nos decepciona y hiere mucho que alguien no mantenga su palabra, en especial si es una persona a la que conocemos y en la que confiamos. Podríamos señalar por lo menos a 3 razones por las que las personas no siempre cumplen sus promesas. La primera es que muchos prometen sabiendo que no van a cumplir, entre ellos los publicistas y los políticos. Por eso el Salmo 146.3 hace una recomendación muy útil, muy práctica. Dice que no pongamos nuestra confianza en príncipes ni en ningún otro hombre. Otra razón es que muchas personas hacen promesas con la intención de cumplirlas, pero después se olvidan o cambian de opinión. Y la tercera razón es que a veces las personas no pueden cumplir sus promesas porque, como dice Eclesiastés 9:11, les llega algún mal momento o algún suceso imprevisto. Tal vez nos haya ocurrido a alguno de nosotros esto, ¿verdad? Ahora, ante toda esta situación tan negativa, ¿quiere decir que no podemos confiar en nadie? Bueno, a pesar de que muchos no cumplen, todavía hay personas en quienes confiamos, ¿verdad? Nuestros hermanos de la congregación, nuestra familia y otras personas que se han ganado nuestro respeto. Nuestra confianza se basa principalmente en la reputación que se han hecho de ser confiables y fidedignas. Y también reconocemos que a veces después de habernos hecho una promesa, puede que no la cumplan porque realmente no pueden, pero eso no significa que dejemos de confiar en ellas. Bueno, y entonces, ¿hay alguien en que podemos confiar? ¿Alguien de quien sepamos que nunca nos va a fallar? Claro que sí. Y esa persona es Jehová. Él merece nuestra total y absoluta confianza. Por eso la Biblia en Proverbios 3:5 nos recomienda: confía en Jehová con todo tu corazón. En realidad, Él siempre cumple con sus promesas. Y eso es lo que nos asegura la Biblia. Por ejemplo, en el profeta Isaías, en el capítulo 55, él dijo la siguiente verdad. Isaías capítulo 55. Y podemos ver el versículo 10 y 11. Dice Isaías 55, 10 y 11, porque tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, dándole semillas al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que la lluvia cae, empapa la tierra, ¿quién puede impedir que se filtre a través de la tierra y se mezcle con los nutrientes para darle a las plantas la vida y el vigor que necesitan para producir semilla y que esa semilla alimente al ser humano? Por ejemplo, si hablamos del trigo, una gran parte de la cosecha se muele, se transforma en harina y otra parte de la semilla se guarda para la cosecha o para la temporada siguiente, ¿verdad? Es el resultado lógico. Podríamos decir que la lluvia ha cumplido con su objetivo. Y de manera parecida,
las promesas de Dios se cumplen exactamente, sin importar qué obstáculos se presenten. Por otra parte, Él tiene muy buena memoria, nunca se olvida ni deja de cumplir lo que ha prometido, como a veces hacemos los seres humanos, porque su mismísimo nombre o reputación están envueltos en esta cuestión. Como dice Deuteronomio 32:4, dice que Jehová es como una roca firme, es decir, confiable, estable. A Él no le afectan los sucesos imprevistos, de modo que no hay nada ni nadie que puedan impedir que Él cumpla lo que se propone. Podemos ir de nuevo al libro de Isaías y ahora vamos a retroceder al capítulo 14 y notemos lo que Jehová mismo asegura de sí mismo, ¿no? 14, vamos a leer el versículo 24 y luego el 27. Dice, Jehová de los ejércitos ha jurado, tal como me lo propuse, así sucederá, y lo que decidí, eso se cumplirá. Y el 27 agrega, porque Jehová de los ejércitos lo ha decidido, ¿y quién puede impedir que pase? Su mano está extendida, ¿y quién puede hacer que retroceda? Qué palabras que nos demuestran de una manera tan abierta, directa y sin temor a equivocarse, de que Jehová es un Dios confiable. Ahora vamos a analizar una magnífica promesa que Jehová le hizo a Abraham y cómo la cumplió. Y que esto va a servir de base para entender por qué Jehová siempre es un Dios confiable, un Dios que siempre cumple sus promesas. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 12, esa promesa, y después vamos a analizar factores que llevaron a que Jehová cumpliera con ella. Génesis, capítulo 12. Podemos leer primeramente los versículos 1 y 2. Y Jehová le dijo a Abraham, sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te mostraré. Te convertiré en una nación o en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y tú serás una bendición. Y el versículo 7 agrega, pues bien, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, voy a darle esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham construyó allí un altar para Jehová, quien se le había aparecido. Como hemos visto en estas palabras, Jehová le prometió a Abraham que su descendencia llegaría a ser una gran nación y que heredaría la tierra que Jehová había separado para él y su descendencia, la tierra de Canaán. Jehová cumplió con esa promesa unos 400 años después de haberla hecho. Veamos 3 pasos que dio Jehová para cumplir con su promesa. La primera fue liberar a los descendientes de Abraham de la esclavitud en Egipto. La segunda fue cuidarlos mientras viajaban en el desierto. Y la tercera, derrotar a las naciones poderosas que la ocupaban para dársela a Abraham y su descendencia. Hablemos de la primera. Jehová tuvo que liberar a los descendientes de Abraham, los israelitas, de la esclavitud en Egipto. La nación de Israel, por lo que dice la Biblia, procedió de Abraham a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob. Cuando Israel llevaba 215 años en Egipto, Jehová se propuso liberarlos de allí para llevarlos a la tierra que le había prometido a Abraham. Y durante el éxodo, Jehová los guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Y también utilizó a Moisés como su representante terrestre. Todo lo que la nación de Israel tenía que hacer, de acuerdo con la voluntad de Jehová, era transmitido a través de Moisés. Bueno, cuando salen de Egipto, en lugar de enviarlos por la ruta más directa, Jehová le dice a Moisés que se vuelvan de Esam hacia el sur y acampen en Pi-Hahirot, al borde del Mar Rojo. Desde el punto de vista estratégico, esto era ir derecho al matadero. Parecía que los israelitas estaban perdidos. Estaban encerrados entre el mar y las montañas, con los egipcios detrás cortándole la retirada. Entonces Jehová entró en acción para proteger a Israel. Colocó a la retaguardia la nube que había estado al frente, y de modo que del lado de los egipcios había oscuridad y del lado de los israelitas la columna de fuego
les alumbraba el camino durante la noche. Qué fantástico, ¿verdad? Si hubiéramos estado allí, hubiera sido una situación muy emocionante, aunque ya viviremos en el futuro también situaciones emocionantes. ¿Podemos ver la primera imagen, por favor? Ahí podemos notar que mientras la nube impedía que los egipcios atacaran, Moisés, por orden de Jehová, alzó su vara y las aguas del mar se dividieron, lo que dejó el lecho del mar seco para que le sirviera de camino a Israel. La liberación milagrosa de la nación y la derrota de Faraón y su ejército en el Mar Rojo no dejaron absolutamente ninguna duda de que Dios cumple sus promesas. La confianza de Israel en las promesas de Jehová fue recompensada con creces. Podemos sacar la imagen. Así que dijimos que ese es el primer paso que hizo Jehová para cumplir con la promesa dada a Abraham. Veamos el segundo paso. Los cuidó mientras viajaban por el desierto. Se ha calculado que la multitud de personas, entre hombres, mujeres y niños, y la multitud de otras personas que se agregaron, que no eran israelitas, puede haber ascendido a unos 3 millones de personas. Imagínense a toda esta multitud dirigiéndose a un desierto grande y aterrador, donde habían serpientes venenosas y escorpiones, viajando sobre el suelo reseco, donde no había agua. Tengamos presente que los israelitas, a pesar de haber estado esclavos en Egipto, vivían en el delta del Nilo, una zona muy rica, muy fructífera, así que no les había faltado nada de lo que necesitaban. Ahora, después de atravesar el Mar Rojo, pronto se dieron cuenta de lo que les esperaba en el desierto de Sinaí. Después de recorrer unos 80 kilómetros a través de una zona árida, necesitaban agua con urgencia. ¿Cómo iban a conseguir suficiente agua y alimento para mantenerse vivos ellos, a sus rebaños y a sus manadas? Es cierto que en algunas ocasiones refunfuñaron por lo que parecía ser una situación sin remedio, pero a su debido tiempo tuvieron agua y alimento. A veces Jehová lo proveyó milagrosamente y otras veces los dirigió, los guió hacia los lugares donde podían encontrarlos para satisfacer absolutamente todas sus necesidades. Podemos poner la segunda imagen. Una provisión milagrosa de Jehová fue el maná. Jehová lo suministró al poco tiempo después del Éxodo. Le sirvió de alimento durante 40 años, hasta que entraron en Canaán. El maná aparecía sobre el suelo al evaporarse el rocío matinal. Tenía una apariencia hojaldrada, semejante a la escarcha, y con el maná podían hacer unos panes redondos con sabor a galletas de miel. Jehová hizo esta provisión milagrosa con el fin de cumplir la promesa hecha a Abraham. Podemos retirar la imagen. Así que ese es el tercer paso que dio Jehová. Quedaba el tercero. Ese fue el segundo paso. El tercer paso era derrotar a las naciones poderosas que ocupaban la tierra de Canaán. Para poder darles a los descendientes de Abraham la tierra que se le había prometido al patriarca, Jehová expulsó sistemáticamente a las 11 tribus que ocupaban la región donde iban a establecerse. Y que era ocupada por tribus cananeas, los sidonios, los hititas, los jebuseos, los amorreos, los girgaseos, los heveos, los arqueos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los amateos. A todos ellos Jehová los expulsó. Podemos ver la tercera imagen. La conquista comenzó exactamente 40 años después de salir de Egipto, es decir, en el año 1473, antes de la era común. ¿Cuál fue el primer objetivo? La ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras que le llamaban, al oeste del Jordán, donde vivía Rahab. De hecho, ahí se ve en el muro la cinta de color rojo que iba a servirle de protección a ella y a su familia. Sus invulnerables muros cayeron por el poder de Jehová, y este fue otro paso que dio Jehová para cumplir la promesa hecha a Abraham. Podemos sacar la imagen. Bueno, hacia el final de su vida, cuando ya tenía unos 110 años y próximo a morir, el patriarca Josué, que fue el sucesor de Moisés como caudillo de Israel, reunió a toda la nación,
los ancianos, los jefes, los jueces y los funcionarios para despedirse de ellos. Para ese entonces los israelitas ya habían ocupado la tierra prometida, así que habían visto cumplirse la promesa de Jehová hecha a su antepasado Abraham. Y entonces las palabras que Josué les dijo reflejaron no solo su amplia experiencia en la vida, sino también que él dedicaba tiempo a meditar con fe. Veamos qué fue lo que les dijo él a estos hombres antes de morir. Josué, capítulo 23. Y vamos a ver el versículo 14. Josué 23, 14, les dice: ahora miren, yo estoy a punto de morir, y ustedes saben muy bien, con todo su corazón y con toda su alma, que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Está claro que Josué confiaba en Jehová sin absolutamente ninguna reserva. ¿Y qué era lo que le daba tanta seguridad a Josué? Bueno, él tampoco alguien tenía que haberle contado eso porque él lo había experimentado. La vida le había enseñado que Jehová siempre cumple sus promesas. Había presenciado muchos de los milagros que acabamos de analizar y que Jehová realizó a favor de los israelitas en cumplimiento de esas promesas. Bueno, sin duda, el deseo de Josué era que los israelitas también tuvieran fe en que se cumplirían todas las promesas que quedaban por delante, que aún no se habían cumplido, que faltaban por realizarse. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted que nos acompaña hoy? Tal vez está estudiando la Biblia, o ha sido invitado y viene por primera vez. Bueno, si usted no tiene suficientes elementos de juicio, porque de hecho está empezando en el camino de la verdad, suficientes elementos de juicio como para asegurar lo mismo que Josué, le propongo hacer el siguiente ejercicio. Haga una lista con todas las promesas de la Biblia, investigue y estudie, a ver si haya un solo caso en el que Dios ha olvidado o incumplido una promesa. Es un trabajo de envergadura. Si fuera posible realizar una investigación como esa, estoy absolutamente seguro de que llegaría a la misma conclusión que Josué. Las promesas de Jehová nunca fallan. Pues bien, lo cierto es que en la palabra de Dios se presenta toda una serie de promesas divinas que se cumplieron en el pasado o se están cumpliendo hoy día. Pero también encontramos otras que están escritas para un futuro cercano, y usted puede beneficiarse de ellas, como esperamos también todos los testigos de Jehová beneficiarnos de ellas. ¿Cuáles son algunas de esas? Bueno, por ejemplo, una de ellas es que pronto el reino de Dios gobernará sobre toda la tierra, como entonamos en la canción de apertura de esta reunión, ¿verdad? La vida eterna es una promesa, Dios la cumplirá. Como dice el libro de Daniel en el capítulo 2, el versículo 44, en los días de los gobiernos que hoy rigen a la humanidad, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, que pondrá fin a todos los gobiernos humanos y será el único que permanecerá para siempre. ¿Se imagina? Un gobierno de parte de Dios en las manos de Jesús, un gobierno justo, que cumple sus promesas. Esa es una de las cosas que esperamos ver dentro de muy poco tiempo. Otra de las promesas: ya no habrá sufrimiento ni muerte. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, los versículos 3 y 4, dice que Dios extenderá su tienda, por decirlo así, seremos los huéspedes de nuestro Padre Celestial, y Él estará con nosotros, y dice que nos secará toda lágrima de sufrimiento de nuestros ojos, y la muerte desaparecerá por completo. Seremos eternos, no habrá más sufrimiento, ni ningún tipo de dolor, ni llanto. Y por último, la tierra se convertirá en un paraíso. En el mismo capítulo del libro de Apocalipsis dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Así que esto significa transformar la tierra en un paraíso, como Él se propuso originalmente. Ahora, pensemos en lo que esto va a significar para nosotros, ¿no? Porque es muy fácil decirlo.
se dice muy rápidamente, ¿no? Cuando Jehová haya acabado de usar su poder destructor contra este mundo tan malvado, habrá un nuevo gobierno celestial que regirá sobre una nueva sociedad humana que estará compuesta de personas que aman la paz, que aman a Dios, que quieren el bien de su prójimo. Además, Satanás y sus demonios ya no podrán hacer daño porque habrán sido echados en un abismo de inactividad. Y por lo tanto, esa influencia negativa que provoca la corrupción ya no existirá. Qué gran alivio será eso para nosotros, ¿verdad? Y al fin podremos cuidar de este bello planeta como tendríamos que haberlo hecho desde el principio. Jehová ha dotado a la tierra con la capacidad de recuperarse, de regenerarse. Así que si se la deja de contaminar, por sí sola puede volver a tener todo el esplendor que Jehová deseaba que tuviera y que tenía en el origen. Los ríos y lagos contaminados se limpian con solo eliminar la fuente de contaminación. Y las cicatrices en los campos de batalla se borran si no hay más guerra. Ahora podemos ver la cuarta imagen. ¿Se imaginan el inmenso placer que será trabajar en armonía con la tierra y contribuir a que se convierta en un Edén mundial de infinita variedad? En vez de eliminar sin razón especies animales y vegetales, el hombre vivirá en paz, en armonía con toda la creación terrestre. Ni siquiera los niños tendrán que temer a las fieras. Podemos quitar la imagen. Bueno, usted puede ver cómo se cumplen esas promesas futuras si ahora se pone a trabajar a favor de Jehová y de su reino. Pero aún ahora usted puede beneficiarse y todos nosotros podemos beneficiarse de ver cómo se cumplen algunas de las promesas de Dios. Veamos algunas de esas promesas que pueden cumplirse ahora mismo. Vamos a ir al libro de Isaías y nos vamos a concentrar en el capítulo 48 del libro de Isaías, versículos 17 y 18. Dice: esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Y ahora notemos en qué resulta el andar en el camino que Dios nos indica. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río y tu justicia como las olas del mar. Así que lo que nos promete Jehová, si ponemos en práctica sus mandamientos y seguimos su guía, su dirección, es que tendremos paz mental, que la necesitamos, ¿verdad? En un mundo tan agitado necesitamos paz para poder pensar con lucidez y tomar buenas decisiones y esforzarnos por hacer las cosas como Jehová nos indica. Vamos a ver otra de sus promesas. Ahora vamos a las palabras de Jesús en el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 6 de Mateo. Y hacia el final del capítulo 6, los versículos 31 al 33, dice lo siguiente. Jesús sabía que en estos tiempos ganarse el sustento iba a ser algo muy crítico, difícil para muchas personas. Por eso él dijo en el versículo 31, así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces, o después, recibirán también todas estas cosas. Así que Jesús estableció un orden de prioridades. Como hemos leído, Jehová prometió que le proveerá lo necesario, o nos proveerá lo necesario, si ponemos en primer lugar conocerlo a Él y hacer lo que Él nos pide. Jesús dijo que si nosotros le damos la importancia primordial al reino de Dios, recibiremos todas estas otras cosas. ¿A qué se refería Él? A las cosas necesarias para la vida. ¿Y por qué dijo eso?
En el versículo anterior explicó, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jehová sabe lo que necesitamos para vivir. Puede conocer fácilmente antes que nosotros las mismísimas necesidades que tenemos de comida, de ropa, de techo. ¿No? Él sabe cuál será la siguiente prenda de vestir que nos hará falta y la dieta que necesitamos. Y también está al tanto de que nuestra familia, sin importar el tamaño que tenga, debe tener un lugar adecuado para vivir. Así que Jehová se encargará de que consigamos todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Bueno, ¿qué papel nos toca entonces a nosotros para poder recibir el cumplimiento de esas promesas? Todos los que confían de verdad en las promesas de Jehová lo demuestran por su modo de actuar. Aquí viene nuestro papel, ¿no? Josué vio que Jehová cumplió sus promesas y eso resultó en que estuviera más decidido que nunca a servir a Jehová, solamente a Jehová. Y notemos cómo él lo expresó. Vamos a volver al capítulo 14 de Josué, por favor. Josué, 24. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Él dijo al pueblo, por eso teman a Jehová y sírvanle con integridad y fidelidad. Quiten los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a servir. ¿A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven? Pero, dijo él, los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Así que nosotros también debemos imitar a Josué, demostrando que confiamos en las promesas de Dios, siguiendo sus normas y dándoles prioridad al servirle. Y nunca dudemos de que Él nos recompensará y nos bendecirá por haber confiado en Él. En realidad, Jesús aseguró que no hay nadie que haya dejado atrás cosas muy queridas, como podría ser sus intereses personales, que ponga en primer lugar el reino de Dios y que no reciba ahora mismo mucho más y vida eterna en el futuro. Y los que estamos aquí presentes podemos darles prueba por nuestras propias vidas de que es así, ¿no? Así que cuando lo hagamos de esa manera vamos a ver cómo Jehová nos bendice y eso va a resultar en que nuestra fe se va a fortalecer y nos va a motivar a seguir sirviendo a Jehová con verdadero empeño. Como dice el Salmo 34:8, prueben y vean que Jehová es bueno. Es decir, una vez que en nuestras vidas quede patente que Jehová nos está bendiciendo por la manera en que actuamos, eso nos va a potenciar para seguir haciendo la voluntad de Dios. Así que cuando vemos cómo Jehová nos ayuda y cómo contesta nuestras oraciones, nuestra fe crece. Y eso fue lo que le pasó a Josué, ¿verdad? Su experiencia con Jehová a través de su vida hizo que su fe se fortaleciera. Su fe siguió creciendo a lo largo de toda su vida al ver una y otra vez la guía de Jehová. Y esa fe se tradujo en acciones, en apoyo de la voluntad divina. Por eso no tenga ninguna duda. Si usted confía totalmente en las promesas de Jehová, podrá decir, como dijo Josué, ni una sola palabra ha fallado. Por lo tanto, tenga presente que Jehová merece toda nuestra confianza. Él siempre, absolutamente siempre, cumple sus promesas, como hizo con Abraham. No solo tiene el deseo de hacerlo, sino también el poder necesario para lograrlo. Y pronto, pero muy pronto, traerá el nuevo mundo prometido en el que todos nosotros tendremos nuestro lugar y podremos disfrutar para siempre de la vida de verdad.